Gracias. A ver, lo vamos a adelantar esto. ¿Todo está bien, no? Ahí, chicos. Sí, doctor. Cambia igual que el otro día. A ver, vamos a cambiar. Cambia, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos a ver hoy día la utilidad del hemograma para sospechar una infección viral o bacteriana. No es 100% determinante. Un hemograma no siempre puede ser infeccioso, aunque la infección sea bastante severa. Ya vamos a ver eso, las causas. Pero vamos a empezar por esto. Este es un banda o callado. Es la forma inmadura del neutrófilo, ¿verdad? Tiene que madurar para ir y dirigirse al foco infeccioso cuando hay flujo de citoquinas que así lo ordenan. Eso nos muestra el hemograma, las bandas o callados. El neutrófilo es la forma madura, ¿verdad? Los más abundantes dentro de los polimorfos nucleares. Son como los soldados de infantería. Van a la guerra en primera línea, dicen. Y son además los que viven menos tiempo también en un proceso infeccioso. El eosinófilo nosotros siempre lo asociamos con infecciones parasitarias y con alergia. Es cierto, porque el eosinófilo en estos gránulos que ven aquí contienen sustancias que producen poros en los parásitos y además sustancias inflamatorias en las alergias. Muy importante. Tenemos al basófilo, fundamental en los procesos alérgicos, porque debe ser la célula, junto con las células mastoides, que son derivados de ellos, los que más tienen dentro de sus gránulos, más contienen sustancias inflamatorias, ¿verdad? Histamina, serotonina, etc. Por eso se los asocia con alergias. El monocito es más o menos como el basurero del organismo. Su función es bastante noble. Cuando hay un proceso infeccioso, el monocito, después de convertirse en macrófago en los tejidos, es el que recoge en forma silenciosa todo lo que queda de un proceso infeccioso. Por eso, en las etapas agudas aumentan los neutrófilos, por supuesto, son los que tienen que ir y luchar contra los patógenos, pero cuando la infección está pasando, son los monocitos y sus derivados, los macrófagos, sobre todo los macrófagos en los tejidos, los que en forma silenciosa, sin inflamaria, son capaces de recoger los detritos celulares, todo lo que ha quedado, ¿no? Además, son capaces de presentar también antígenos a los linfocitos. Y los linfocitos que están asociados con la producción de reacciones inmunológicas ante la eventual agresión externa que podemos sufrir e incluso interna, ¿no? Entonces, más o menos, esas son las células que vemos en cuanto a glóbulos blancos, pero también en el hemograma nos informan la cantidad de glóbulos rojos y la cantidad de plaquetas, que también son un indicador que también sufre variación cuando el hemograma va cambiando hacia una infección bacteriana o viral. A ver, yo les pongo un hemograma normal de cualquiera de ustedes. Seguramente si se hace un hemograma en este momento, la mayor parte de ustedes va a tener este patrón. Sus leucocitos van a estar entre 6.000 a 8.000, 65% son neutrófilos, 30% linfocitos. Monocitos podrían tener hasta 8%. Eosinófilos también, 3, 4%. Basófilos generalmente hasta el 1% tenemos, ¿no? Y como ven aquí la distribución, bueno, esta es la relación, esto es lo relativo, el porcentaje en relación al total. Pero estas son las cantidades absolutas
de las distintas células. Por ejemplo, neutrófilos, de 7.000 el 65% es 4.550, el 30% de linfocitos 2.100 y así sucesivamente. Es muy importante conocer que esto es una cantidad relativa, porcentual, y esta es una cantidad absoluta. La que más sirve para interpretar un hemograma es la cantidad absoluta, que se saca a través de la relación porcentual, ¿no?, que nos dan. Ahora, si se fijan, seguramente ese es el hemograma de todos ustedes, si no están resfriados, si no tienen una infección bacteriana. Pero un lactante de 3 meses, vamos a ver, en esto fíjense, un adulto casi siempre tiene entre 4.000 a 6.000 neutrófilos y alrededor de los 2.000 linfocitos. Eso es norma. Pero a los 3 meses les decía, el hemograma de un niño de esta edad normal podría arrojarnos esto, hasta 13.000 neutrófilos o leucocitos. Y vean, ¿por qué han subido los leucocitos? Porque en la lactancia la producción de linfocitos es enorme. Y si ven los neutrófilos es igual que del adulto, nomás la cantidad normal. Pero sí, los linfocitos han empezado a proliferar porque a partir del nacimiento el niño empieza a entrar en contacto con los alergenos, con los antígenos externos, ¿verdad? Entonces tiene que multiplicar sus linfocitos. La cantidad de monocitos no va a variar, siempre permanece casi igual en el adulto, en el niño. Pero si se fijan, la relación porcentual ha cambiado, totalmente invertida la del adulto. Y eso es lo que a veces no sabemos interpretar. Cuando decimos porcentajes, siempre hay que pensar que mientras más niño es el paciente, la relación porcentual entre linfocitos y neutrófilos va a ser contraria a la del adulto, al revés que lo del adulto. Pero esto también nos sirve, esto es lo más útil para interpretar un hemograma en lactantes. Siempre sabiendo que a cualquier edad, excepto en la etapa neonatal, tenemos entre 4.000 a 6.000 neutrófilos. Tener más de 6.000 neutrófilos ya es algo raro. Ya, de acuerdo a que si es 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, ya nos está haciendo sospechar una infección bacteriana. ¿Ya? Y menos de 4.000 ya nos hace sospechar que hay una infección viral. Eso es lo que vamos a interpretar. Pero los que determinan si es bacteriano o viral son los neutrófilos. Nada que ver los linfocitos. A los linfocitos déjenlos tranquilos. Ese es un hemograma normal. Relativamente normal, ¿no? Pero también la fórmula roja nos arroja esto: hemoglobina alrededor de 15 gramos. El hematocrito casi siempre sabemos que es 3 veces más, 45%, con un volumen corpuscular de 87 centilitros, ómicras cúbicas también, y una hemoglobina corpuscular media de 30 picogramos por decilitro, ¿verdad? Y la porcentual entre la hemoglobina y los glóbulos rojos de 33%. Concentración de hemoglobina corpuscular media se llama eso. Bien, si nosotros vemos ahora el número de leucocitos desde el nacimiento hasta la etapa adulta, más o menos hacen esta curva, los leucocitos. ¿Qué significa eso? Que al nacimiento podemos tener hasta 20.000 leucocitos. Poco a poco, en semanas, en meses, esto va disminuyendo y después se mantiene más o menos estable hasta que alcanza en la etapa adulta los 6.000, 8.000, 7.000 hemos puesto en el ejemplo, ¿verdad? Pero vean, mientras más joven es el paciente, tiende a tener más leucocitos, mucho más si es un recién nacido. ¿Por qué ocurre esto? Por una sencilla razón. Cuando nacemos, gracias al estrés del trabajo de parto, a lo que nos pasan las mamás antes de nacer, aumenta el cortisol en nuestro organismo. Y eso hace que se movilicen neutrófilos durante el nacimiento hacia la circulación. Y eso hace que aumenten los leucocitos.
Entonces el aumento de leucocitos en el recién nacido está a expensas de los neutrófilos. Es normal encontrar un recién nacido con 20.000 leucocitos, 18.000, 16.000, como quieran, pero con un predominio de neutrófilos, 80%. Y vean que los linfocitos son escasos, porque están haciendo el niño. Dentro del vientre se supone que no ha entrado en contacto con antígenos como para que proliferen mucho los linfocitos. Claro que hay excepciones, ¿no? Pueden haber infecciones intrauterinas también. Pero cuando pasa el tiempo, vean, los neutrófilos se destruyen y la cifra de linfocitos aumenta. Y más o menos a los 2, 3 meses, a veces al mes ya, se ve esta inversión. En porcentaje son más los linfocitos, también en número absoluto, y son menos los neutrófilos. Y se mantiene así esta relación hasta los 5 años, más o menos 4 años, donde tú haces el hemograma a un niño de 4 años, de 5 años, vas a ver que su número de leucocitos más o menos es 8.000, 9.000, con un 50% de neutrófilos y 50% de linfocitos. Y a medida que van creciendo, bueno, ocurre lo contrario del nacimiento. Aumentan los linfocitos, o los neutrófilos, perdón. No es que aumentan, porque en realidad los neutrófilos se mantienen igual, entre 4.000 a 6.000 desde que nace. Lo que varía es el porcentaje. Los que en realidad van disminuyendo ya son los linfocitos. Después de los 5 o 6 años ya no es tanto la producción de linfocitos, de modo que esto se va equilibrando, ¿no? Y en la etapa adulta vemos el hemograma característico, 6.000 a 8.000 leucocitos con 60-65% de neutrófilos, un 30-35% de linfocitos. Es importante saber este patrón histórico que hay desde que nacemos hasta que somos adultos, cómo se invierten los valores. Y eso tiene su lógica. Y la explicación lo tienen aquí. El recién nacido tiene leucocitos con neutrofilia, tiende a tener. ¿Por qué? Porque se libera cortisol por el estrés del parto, del trabajo de parto. Eso produce una liberación de neutrófilos desde la médula a la circulación y nosotros vamos a ver neutrofilia, la leucocitosis con neutrofilia. En cambio, el lactante también tiene leucocitos, menos pronunciada, pero tiene, pero es a expensas de linfocitos, porque empiezan a proliferar los linfocitos en los órganos linfoides por el estímulo antigénico a partir del parto, del nacimiento. Por lo tanto, se liberan linfocitos a la circulación y nosotros vamos a ver linfocitosis. Muy bien. Ahora, esto es lo que nos interesa a nosotros. Hay varias formas de interpretar un hemograma, ¿no? Y de acuerdo para qué quieres también. Seguramente para detectar anemias, la alteración de la fórmula roja es propio de un hematólogo, ¿no es cierto? La interpretación siempre de él va a ser más fidedigna para interpretar anemia, poliglobulia, todos esos casos. También para nosotros, los médicos, generalmente el hemograma casi siempre pedimos, si no es para anemia, para interpretar si es una infección bacteriana o una infección viral. Y en eso nos vamos a concentrar. Vean, si ustedes, por ejemplo, ustedes tenían este hemograma que es normal, totalmente normal, el que les he mostrado, ¿no? Recuerden la cifra de neutrófilos, entre 4.000 a 6.000. Y de linfocitos en el adulto 2.100, alrededor de 2.000. Y bandas que deben ser menos del 3%, menos de 300 por milímetro, cifras absolutas. Si ustedes de pronto tienen una neumonía bacteriana, se hacen un hemograma, lo más seguro es que tengan este hemograma, o parecido por lo menos a este. Les va a llamar la atención la leucocitosis y les va a llamar la atención la neutrofilia relativa, que ha hecho que el número de neutrófilos absolutos sean elevados. Y si se fijan, los linfocitos no han variado mucho, de 2.100 a 2.500. ¿Qué significa? Que los linfocitos no tienen nada que ver en la leucocitosis
en una infección bacteriana, se mantienen casi igual. Quienes cambian son los neutrófilos. Gracias a los neutrófilos que han aumentado en cantidad, vean, semejante cantidad, es que nosotros podemos ver leucocitosis con neutrofilia. Esto sería una desviación a la derecha. A mí me enseñaron mal también en la facultad, siempre nos dicen neutrofilia, desviación a la izquierda. No es así. Todo lo que es maduro hace que haya desviación a la derecha. Los neutrófilos son células maduras. Por lo tanto, cuando aumentan estas células maduras, la desviación es a la derecha. Si sería mucho aumento de las bandas, de los callados, probablemente la desviación sería a la izquierda, ¿no es cierto? Porque son inmaduros. Ese concepto siempre hay que guardarlo, recordarlo. Yo también aprendí así. Seguramente ustedes también han aprendido. Pero recuerden, un ejemplo es de la edad cronológica del humano nomás. Nos ponemos al nacimiento, 0. Cuando ustedes ponen la edad postnatal, ¿hacia dónde van? A la derecha, ¿no es cierto? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses de vida. Pero cuando quieren ustedes poner la edad intrauterina, la edad fetal, van a la izquierda, ponen 8 meses, 7 meses, 6 meses, 5 meses. Es más o menos así. Lo inmaduro determina desviación a la izquierda. Lo maduro, desviación a la derecha. Entonces, estos cambios vamos a observar en una infección bacteriana. Y por supuesto que también, no sé si aquí esto lo voy a levantar un poquito. Entonces vamos a ver leucocitosis con neutrofilia. Pero también las plaquetas y la hemoglobina disminuyen. Tienden a disminuir. También vamos a ver por qué. A ver, no me obedece esto. Algo pasó. Ahora sí. En cambio, en el lactante, ¿qué ocurre? Este era su hemograma normal de ese lactantito de 3 meses, ¿recuerdan? La cifra de linfocitos era elevado y de neutrófilos era como la de un adulto nomás. Sus plaquetas, su hemoglobina también, en esas cifras normales. Si le da neumonía, seguramente vamos a ver esto. Tiene leucocitos de 20.000 por milímetro cúbico. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué ha cambiado tanto la cifra de leucocitos? ¿Por los linfocitos? No, los linfocitos están casi iguales. Lo que ha cambiado es el número de neutrófilos. Lo que pasa es que cuando entra una bacteria al organismo, produce citoquinas, y estas citoquinas que se producen también en el foco infeccioso hacen que se movilicen neutrófilos hacia el foco infeccioso. Entonces el hemograma nosotros lo tomamos de la circulación por donde están transitando neutrófilos y vemos este cambio. Este sería una leucocitosis con neutrofilia, ¿verdad? Una desviación a la derecha también. Las cifras de bandas no han rebasado lo normal, se siguen manteniendo normales en este caso. Y los linfocitos que también no han cambiado. Y vean ustedes que las plaquetas disminuyen un poco, les voy a explicar por qué, y también la hemoglobina ha disminuido. Entonces, lo típico de una infección bacteriana, una de las caras de la infección bacteriana es eso, leucocitosis con neutrofilia, que significa desviación a la derecha, con, además, plaquetas y hemoglobina disminuidas, ¿de acuerdo? No es difícil hacer esta interpretación. Ahora, si nosotros vemos por qué ha ocurrido todo esto, recuerden a los pirógenos exógenos, dentro de los cuales están las bacterias con sus inmunógenos, ácido lipoteicoico de los gram positivos, endotoxina de los gram negativos. Cuando estos se fragmentan, dejan libres el ácido lipoteicoico o la endotoxina. Y esas sustancias son fagocitadas por ¿quiénes? Por los macrófagos. Y los macrófagos, al fagocitarlos, se activan y producen estas citoquinas, ¿recuerdan? La anterior clase.
interleucina 1 beta, la 6, factor de necrosis del tumor alfa, factor neurotrópico ciliar, interferón gamma. Y estos lo que hacían, recuerdan, eran ir a 3 órganos específicos. Al cerebro, algunos, al hígado, otros, y otros van a ir a la médula. Hemos visto que en el cerebro, que es lo que hacen en el hipotálamo, producen el síndrome febril, y hemos visto que sobre todo la interleucina 6 y el factor de necrosis del tumor producen cambios en las proteínas de fase aguda, reactantes de fase aguda, unos se elevan, otros disminuyen. Y ahora lo que estamos viendo es lo que sucede en la médula ósea, estas citoquinas, qué efecto tienen en la médula ósea. Y es bien sencillito esto. Todo esto con el afán de protegernos, ¿verdad? Entonces, cuando hay liberación de endotoxina, de ácido lipoteicoico, el macrófago libera sobre todo interleucina 1, factor de necrosis del tumor, interferón gamma y factor neurotrópico ciliar. Estas citoquinas, que serían los pirógenos endógenos, que los hemos llamado, producen una disminución de las moléculas de adhesión en los neutrófilos hacia el endotelio de la médula ósea. Como no se liberan esas moléculas de adhesión, los neutrófilos están libres. Entonces obedecen a las sustancias quimiotácticas que les están llamando del foco infeccioso y se dirigen por la circulación hacia el foco infeccioso. Pero también disminuye la hemoglobina porque los glóbulos rojos a veces se destruyen porque tienen receptor CFC, que lo voy a explicar. Y las plaquetas también disminuyen algo porque también tienen receptores FC. Pero no solamente las infecciones bacterianas producen el aumento de estas citoquinas. El estrés, por ejemplo, darse un susto grande, ustedes se asustan de algo. Eso produce aumento del cortisol, de las endorfinas, ¿no es cierto?, en el organismo. Y si se hace un hemograma después de más o menos 2 horas, van a notar que su hemograma es infeccioso bacteriano, pero no está infectado. La liberación de cortisol ha hecho eso. Los corticoides, cualquier corticoide que viene de afuera, por ejemplo, un niño con laringitis, que es viral, viene con obstrucción laringea, le dan corticoide y después pasa salas, internado, y le hacen un hemograma. Y de pronto el hemograma es infeccioso bacteriano. Nosotros sabemos que la laringitis es 100% viral. No podemos asumir de que sea bacteria. Pero sí recordamos, le han dado corticoide. El corticoide también puede producir esto. Muchas enfermedades por inmunocomplejo autoinmunes pueden producir también aumento de los neutrófilos, por lo tanto leucocitosis. Igual las enfermedades como el herpes masivo, herpes simple masivo, una varicela grave que libera restos tisulares, también pueden producir este influjo de citoquinas y darnos un hemograma con características de infección bacteriana. Esta partecita nunca se olviden para interpretar. Sobre todo en algunas infecciones virales usamos corticoides. Y esto puede hacer que ese hemograma, que era totalmente viral, cambie por el uso de corticoides y nos aparezca como si fuera una bacteria. Ahora, ¿qué ha pasado en la médula ósea? Bien sencillo, hemos dicho que hay 4 citoquinas de esas 5 que había, o 6. Pero aquí sobre todo es importante la interleucina 1 beta, factor de necrosis del tumor, factor neurotrópico ciliar, interferón gamma. ¿Para qué es importante? Aquí está el endotelio de la médula y aquí están los neutrófilos maduros, hartos neutrófilos. Con sus adhesinas están unidos a los receptores del endotelio, madurando, esperando que les llamen, esperando que venga alguien que los libere además para ir al foco infeccioso. Y ese alguien son esas citoquinas. Vienen las citoquinas y ejercen su función. Lo que hacen las citoquinas estas solamente es disminuir la expresión de estas moléculas de adhesión de los neutrófilos. Y estos, como dicen, como los perros sin cadena, directamente se van ¿dónde? Al foco infeccioso. Pierden eso y van a ir a la circulación.
Y por eso nosotros vemos leucocitosis con neutrofilia, ¿verdad? Tan facilito. No es difícil interpretar esto. Ahora, ¿por qué disminuyen los glóbulos rojos? Porque los glóbulos rojos tienen miles de receptores para la fracción Fc de la inmunoglobulina, igual que las plaquetas. Entonces, cuando hay una infección, se liberan antígenos, se forman a veces anticuerpos, sobre todo después de 3, 4 días, hasta 7 días, y son atrapados esos antígenos por los anticuerpos, se forman inmunocomplejos. Esta es la fracción Fc del anticuerpo, de la inmunoglobulina. Es recepcionada ahí, para que, o aquí, en la plaqueta, para que todos estos se dirijan al vaso donde va a ser destruido este antígeno, ¿verdad? Por eso también nosotros podemos ver de que hay una disminución de la hemoglobina y disminución de las plaquetas. Ahora, esa es una de las caras del hemograma en una infección bacteriana. Veamos cuál es la otra cara. Vean aquí, tienen el hemograma normal. De pronto tienen una infección bacteriana grave, sobre todo por gram negativos, por estafilococo. Le hacen un hemograma y aparece así. Así aparece. Ustedes ven y dicen, caramba, tiene una leucopenia terrible, 3000. Y además tiene una neutropenia. De 4000 a 6000 han bajado a 900 los neutrófilos. Y han aumentado las bandas, las formas inmaduras. Y la cifra de linfocitos casi no se ha movido, ¿verdad? Yo esto interpreto como una infección bacteriana o un hemograma característico de una infección bacteriana. Y trato de explicarme por qué estos cambios. Seguramente ya no hay neutrófilos maduros en la médula. Todos se han movilizado los maduros. Por eso no pueden salir ya neutrófilos para mantener la cifra normal de leucocitos. Y son las bandas las que están saliendo más. O sea, ese ejército de soldados maduros se ha agotado. ¿Por qué? Porque ha mandado demasiado al foco infeccioso. Eso ocurre en las infecciones por gram negativos con estafilococo. Los primeros días se agotan. Y la médula tiene necesidad, ese ejército tiene necesidad de mandar soldados jóvenes. Por eso van a haber bandas jóvenes. Esto sería una desviación a la izquierda, porque hay aumento de formas inmaduras. Por supuesto, con disminución de plaquetas y hemoglobina. Entonces, una leucopenia con neutropenia o neutrofilia relativa, plaquetas, hemoglobina disminuida y bandas que pueden estar aumentadas, también puede ser la expresión de una infección bacteriana en una médula ya agotada. En el lactante lo mismo, vean ustedes, yo veo un hemograma, 8000 leucocitos, me dicen, oh, parece normal, digo, si solo veo los leucocitos. Pero me fijo, caramba, están disminuidos los neutrófilos. Me fijo hacia abajo los linfocitos, también han disminuido, pero no es importante, no es importante. Entonces aquí los neutrófilos son los que están faltando en la circulación, en su camino hacia el foco infeccioso. Y además me están mandando muchas bandas. ¿Qué significa? Una médula agotada. Una médula que ha movilizado muchos neutrófilos maduros y que se ve en la necesidad de compensar esa disminución de los neutrófilos con la liberación de formas inmaduras. Aquí yo diría, para esta edad diría es una leucopenia con neutropenia y desviación a la izquierda. También disminuyen las plaquetas y la hemoglobina. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta cara del hemograma este? ¿Se acuerdan de estas citoquinas importantes para los cambios en el hemograma? ¿Qué han hecho en la médula? Fácil. Aquí habían pocos neutrófilos, todavía en la médula, adheridos por sadecinas, y neutrófilos inmaduros, llamados bandas, que estaban madurando. Estas citoquinas lo único que han hecho es esto. Liberar lo más posible a neutrófilos, disminuyendo
la expresión de estas moléculas, pero también de las bandas. Por lo tanto, poco neutrófilo va hacia el foco infeccioso y son los más entusiastas en ir, son los inmaduros. Y nosotros vamos a ver una leucopenia con neutropenia y bandemia, desviación a la izquierda. Creo que eso está claro, ¿no? Entonces, creo que no hay duda de eso. Pueden ver dos clases de hemograma en una infección bacteriana. Uno con leucocitosis, mucha leucocitosis. Muchos patógenos producen eso. Y otro con leucopenia, más bien. Otros patógenos producen, los gram negativos, sobre todo, el estafilococo. Cuando tú tienes una infección por el estafilococo, por lo menos yo siempre espero que haya menos cantidad de leucocitos, menos neutrófilos. Si es que está en su quinto, sexto día de evolución, que es cuando llegan además, ¿no?, a la consulta. ¿Por qué? Porque ya se han liberado, muchos se han liberado y hay pocos que quedan. Bien. En cambio, la infección viral es más sencillo de interpretar, bien sencillito. Este era el hemograma normal de ustedes, en normalidad. Se resfrían y tienen este hemograma. Una infección viral les produce, primero, que ha cambiado la cifra de leucocitos. Analicemos por qué han cambiado los leucocitos. ¿Por qué han variado los neutrófilos? Sí. Vean, han bajado los neutrófilos. ¿Y qué pasó con los linfocitos? Se mantienen iguales. El cambio, entonces, ¿de quién depende? De los neutrófilos. Y aquí yo puedo ver de que en una infección viral, entonces, la cantidad de relativa incluso se ha invertido en el adulto. Vean, claro, como han disminuido tanto los neutrófilos, la cantidad relativa de linfocitos tiene que aumentar y disminuir de los neutrófilos. Entonces se invierte, ¿verdad? Es lo que interpretamos, lo que siempre nos han enseñado. Además hay una disminución de las plaquetas y de la hemoglobina. A ver, analizamos qué ha pasado aquí. En el lactante normal ocurre lo mismo. Vean, se infecta un niño y tiene leucopenia con neutropenia absoluta y sus cifras de linfocitos casi no se han movido. Se ha acentuado más la linfocitosis relativa. En una infección viral no aumentan los linfocitos. Lo que aumenta es el número relativo de linfocitos, el porcentaje, pero el número absoluto no, en una infección viral. ¿Por qué ocurren estos cambios? Es bien sencillo. Porque cuando se infecta una célula con virus, se produce interferón alfa y beta en esa célula para evitar que las células que le van a reemplazar no puedan multiplicar al virus, quede inhibida la producción de proteínas del virus. Es un factor que hace que las infecciones virales se autolimiten también, que no se perpetúen, ¿no es cierto? La célula que me va a reemplazar, que sea resistente ahora al virus. ¿Quién va a hacer eso? El interferón alfa y beta que se produce en la infección viral por las células infectadas. Estos interferones alfa y beta lo que hacen es aumentar la expresión de las moléculas de adhesión de los neutrófilos. ¿Qué les parece? En vez de disminuir, como las citoquinas, aumentan la expresión. En vez de tener un brazo para agarrarse, les dan dos brazos. Por lo tanto, eso va a ocasionar que haya secuestro de neutrófilos en la médula. Salen menos neutrófilos, por lo tanto disminuyen la circulación. Y nosotros vamos a ver esos cambios que hemos visto, ¿verdad? Ahora la hemoglobina disminuye porque los eritrocitos tienen receptor FC y además porque el interferón alfa y beta produce disminución de la eritropoyetina. Se fabrica menos eritropoyetina. Dos razones ya. Las plaquetas porque tienen receptores FC y porque disminuye la producción de trombopoyetina también. A ver, ¿qué sucede entonces? Dos interferones, alfa y beta, que se producen en las células infectadas por virus. ¿Qué hacen esto en la médula? Ahí tienen ustedes los neutrófilos que estaban madurando con sus adhesinos. Lo único que hacen ellos es ejercer su acción aquí, aumentando la expresión de adhesinas. Por lo tanto, pocos neutrófilos, menos de lo normal, se van a dirigir a la circulación.
Y eso nosotros lo vamos a ver como leucopenia con neutropenia absoluta, aunque haya linfocitos relativas por la disminución de los neutrófilos nomás, ¿no? Se ha entendido, creo, esto. Esa es la explicación. Entonces, un hemograma en una infección bacteriana, para resumir, tendríamos leucocitosis con neutrofilia absoluta. Más de 6.000. Mientras más arriba de 6.000 está, más probable que sea una infección bacteriana. Porque son ellos los que se dirigen al foco infeccioso. O leucopenia también, con neutropenia, desneutrofilia relativa y bandas. ¿Qué significa esto? Médula agotada. Médula agotada con liberación de formas jóvenes. Con hemoglobina, eritrocitos, hematocrito disminuidos, ya saben por qué también, y las plaquetas disminuyen. En cambio, en una infección viral hay leucopenia. ¿Por qué hay leucopenia? Porque descienden los neutrófilos. A menos de 4.000, lo normal era entre 4.000 y 6.000. Más allá de 6.000, infección bacteriana. Mientras más arriba esté, más probable. Más abajo de 4.000, infección viral. Mientras más abajo esté, más probable. ¿Verdad? Y eso también va a hacer que aparentemente hayan subido los linfocitos. Por eso se llama linfocitos relativa. Pero en realidad los linfocitos no cambian nada. Con lo mismo, la fórmula roja disminuida y las plaquetas disminuidas. Así de fácil se interpreta un hemograma en un niño, en un adulto, ante la agresión de un agente infeccioso bacteriano o viral. Pero siempre hay que recordar una cosa, con esto acabo este hemograma. El laboratorio es una herramienta que nosotros utilizamos para el diagnóstico. Las imágenes, radiografía, tomografía, también es una herramienta. Lo fundamental es la clínica. Al medio de todo está la clínica. Con la clínica tú vas a decir qué laboratorio vas a pedir. Con la clínica tú vas a saber qué imágenes vas a pedir. Sin clínica no puedes hacer eso. Y además, lo ideal es que haya buena correlación en la interpretación de todo esto. Un ejemplo les doy. ¿Qué les parece ese niño? ¿Parece sano? Enfermo. Muy enfermo, ¿verdad? Muy enfermo para que estuviera muriendo. Le hacen un hemograma, en una radiografía y tiene esto. Un derrame pleural y tiene un foco neumónico. Le hacen un hemograma y de pronto ven un hemograma. Analizamos. Sus leucocitos normal, neutrófilos, disminuidos más bien. Las bandas, cero, los linfocitos, quizás disminuidos, las plaquetas y la hemoglobina. Pero no me parece tan infeccioso este hemograma. Para decir leucopenia con bandas no hay. Para decir leucocitosis con aumento de neutrófilos no hay. ¿Qué ha pasado? Algo raro. O es que esto no es de él. Le hago la tomografía y me certifica que realmente hay un derrame y también hay un foco neumónico. ¿Qué hago? Digo a este paciente. ¿Le inicio o no antibióticos? No, su hemograma es normal. Mentira, ¿no es cierto? Aquí tengo que relacionar la clínica con las imágenes y el laboratorio. Aquí indudablemente que le voy a dar antibióticos. Por eso es que a veces cuando estamos en el pase de guardia, dicen los residentes, anoche entró un paciente a la cama tantos. En realidad el paciente estaba bien, pero tenía un hemograma muy infeccioso bacteriano, dice. Pero esa palabra, el paciente estaba muy bien. Yo siempre me pregunto, ¿por qué no internaron al hemograma nomás, a la hojita, ¿no? Internado ahí en una cuna sería ideal. O a veces dicen, anoche la evolución de la paciente de la cama 32, por decirles. Le hicimos un hemograma y se mostraba muy infeccioso bacteriano. El niño estaba febril, no tenía nada, absolutamente, sonriendo. Pero por el hemograma le hemos empezado ceftriaxona. Ahí uno se pregunta, ¿no era más lógico agarrar el hemograma de la hoja, estrujarlo ahí en la mano y meterlo a la ceftriaxona? Más o menos en broma, ¿no es cierto? O sea que las cosas siempre tienen que hacerse relacionando todo esto, ¿ya? Esa es la parte, la primera parte.
No sé si tienen alguna pregunta ahora o al final podemos hacerlo. Creo que, pero la interpretación, siempre va a haber, bueno, esto es general, pero siempre va a haber situaciones particulares, como en este caso, en que el hemograma no sufre cambios o sufre cambios al revés, pero son los menos, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer, les doy 5 minutos de descanso, como hemos hecho el otro día, y después nos vamos a dedicar a este tema que es el uroanálisis, la interpretación en una infección urinaria, de la orina, ¿no? ¿Están de acuerdo? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ya, 5 minutos controlados, ya. Yo sí, doctor. Podemos comenzar entonces. Otra cosa frecuente es la interpretación de la orina, del análisis de orina. ¿Qué lo llamamos uroanálisis? Es lo mismo que decir examen completo de orina, examen general de orina. Cuando dicen un parcial de orina, están ya hablando de una prueba nomás, un parcial, un microscópico podría ser, o solamente una interpretación o una reacción bioquímica de la orina. Parcial significa eso. Pero cuando quieran pedir algo completo, siempre pidan un general de orina, uroanálisis, es lo más correcto, o un examen completo de orina, ¿no? Y aquí este tema es bien interesante porque nos va a recordar, por estas cosas ya saben, nos va a recordar, pero varias de esas cosas en la interpretación de la infección urinaria. A ver, una cosa importante, por ejemplo, es ¿qué cantidad de orina se requiere para el uroanálisis? A veces veo yo, las mamás van con 1 litro de orina. No es así. Lo único, la cantidad ideal es entre 10 a 15 ml, son los que tienen que llevar al laboratorio. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué tiempo es aceptable que pase entre la recolección de la orina y el análisis de la misma? Siempre preguntan eso. ¿Y después de qué tiempo puedo traer, doctor, máximo? Entre la recolección y el inicio del análisis. Generalmente lo ideal es 90 minutos, pero es adecuado hasta 3 horas. Ahora, hay lugares donde ustedes no van a llegar en 3 horas, 4 horas si quieren llevar la orina, o al día siguiente. ¿Por qué? Porque en ciertos lugares no hacen en la noche, ya ha emitido la orina el día anterior o en la noche. Entonces, esa orina ustedes lo pueden refrigerar durante 24 horas incluso, entre 6 a 8 grados centígrados. O sea, el refrigerador, ¿no es cierto?, la parte de abajo, no la congeladora. Ahí tendrían que poner, para que no se destruyan células, para que no proliferen bacterias, etcétera, etcétera. Ahora, cuando llega la orina recolectada, lo primero que hace la técnica en laboratorio es dividir la orina. Una mitad lo deja como orina no centrifugada, tal como llegó, como esta. Así, la mitad. Y la otra mitad, ¿qué es lo que hace? Lo centrifuga a 2000 revoluciones por minuto por 5 minutos para obtener un sedimento. ¿Qué es el sedimento? Es la orina más rica que hay, ¿no es cierto? Más rica en elementos formes que la no centrifugada. El sedimento es muy valioso. Y esas dos cosas se analizan. Aquí tienen el sedimento y tienen la orina no centrifugada, tal como llegó. A ver, en el uroanálisis normal, la orina no centrifugada, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para ver sobre todo el aspecto físico, el color, el olor, el aspecto. Nos sirve para hacer las pruebas bioquímicas a través de una tira reactiva, que si hay proteína, no hay proteína, hay glucosa, hay urobilinógeno, hay bilirrubina, etcétera, etcétera. Y nos sirve también para que esta orina podamos ponerlo a una cámara de Neubauer y contar leucocitos, eritrocitos, que es bien tedioso, lleva tiempo eso. Y la orina centrifugada, o sea, el sedimento, a nosotros nos sirve para hacer un análisis microscópico. Y eso es lo que vamos a ir analizando. En un uroanálisis normal,
Más o menos. Lo normal sería en el aspecto físico de la orina no centrifugada que el color sea entre ámbar a amarillo, ¿verdad? Casi en todas las orinas normales son así. El olor, sea sui generis, o en los niños sobre todo medio amoniacal, y el aspecto lo ven brillante, cristalino, es lo normal. También es normal que cuando, esta es la tira reactiva, esta es la tira reactiva, vean, esta tira por aquí agarras, hay segmentos en que tienen reactivos que van a ir cambiando de color de acuerdo a lo que vos busques. Este reactivo de aquí, si hay urobilinógeno, va a cambiar de color. Si hay glucosa, nos va a cambiar de color. Si hay cuerpos cetónicos, si hay proteínas, nitritos, si hay esterasa, porque no cuenta leucocitos, se dice leucocitos ahí en el rótulo, pero generalmente detecta la enzima de los leucocitos. Si detecta esterasa, significa que hay leucocitos, va a cambiar de color. Y mientras más cambie, va a aumentar las cruces, o sea, la cantidad que hay. Si hay sangre, por ejemplo, ¿qué te va a detectar sangre esta tira? No, te detecta hemoglobina o mioglobina, a través de una prueba de la benzidina se llama. Si hay mucha sangre, va a cambiar más de color. Si hay poca sangre, menos. El pH y la densidad. Entonces, vean, ustedes agarran esta tira reactiva, lo sumergen a la orina no centrifugada, lo dejan ahí 20 segundos de reposo y después pueden interpretar. O sea, ¿cuánto ha cambiado el color? Seguramente esto es lo normal, pero si va cambiando hacia este lado, las cruces van a cambiar. Creo que aquí está más claro. Por ejemplo, leucocitos. Si se mantiene así, todo está negativo, todo normal. A medida que va cambiando, dependiendo qué ha cambiado y con qué intensidad, ustedes pueden decir si la parte para leucocitos, para esterasa, se convierte en esto, ¿qué significa? Que hay 3 cruces de leucocitos, o sea, 500, eso representa como 500 glóbulos blancos por microlitro. Nos vamos, por ejemplo, a la sangre, a la hemoglobina. Si no hay hemoglobina, no hay mioglobina, se mantiene así la tira reactiva. Pero a medida que va cambiando, incluso se granula aquí, vean, la cantidad va aumentando también. Es la interpretación, la parte bioquímica, ¿no? Ahora, en el uroanals normal también, en la tira reactiva, lo normal sería que el pH sea de 5 a 7, la densidad de 1010 a 1030. Eso hemos aprendido en las clases. Que la catalasa o esterasa sean negativas, enzimas de los polimorfonucleares. Que la benzidina sea negativo, que no haya hemoglobina, no haya mioglobina. La glucosa, apenas eliminamos 4 miligramos de glucosa en 24 horas. Y esto no hace que se positivice esto, siempre va a ser negativo con esta cantidad normal. Cuerpos cetónicos negativo. Eliminamos cuánto de proteína, de 0 a 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Eso hace que en la tira reactiva sea negativa, ni una cruz. O a veces una cruz que es normal. A veces cuando tienes fiebre o has hecho un ejercicio extenuante, hasta 2 cruces se admite que es normal, eliminas más proteína. Bilirrubina, urobilinógeno y nitritos es normal que no haya en la tira reactiva. Cuando esta es la cámara de Neubauer, la mayoría de los laboratorios utilizan, se pone esta orina no centrifugada, se hace por aquí, se esparce aquí y aquí se va contando la cantidad de leucocitos o eritrocitos. Lo normal es que encuentres de 0 a 10 leucocitos por milímetro. Acuérdense, orina no centrifugada en la cámara de Neubauer. O de 0 a 3 eritrocitos por milímetro. Aquí esto por paciente debe llevar unos 15 a 20 minutos hacer este conteo. No es fácil. Entonces, demora demasiado. Por eso muchos laboratorios, como en mi hospital, por ejemplo, ya no se hace esto. Lo que nosotros más hacemos es el análisis del sedimento urinario. Esparcir una gota del sedimento y luego mirar con microscopio a 400 de aumento. Y si en cada campo vas viendo varios campos, después sacas un promedio. Lo normal es que los leucocitos no sean más de 5 por campo. Por ejemplo, has visto 50 campos.
Y en los 50 campos, sumando, te han dado 30 leucocitos. Eso significa que es menos de 1 por campo incluso, ¿verdad? O menos, no. Si has visto, claro, menos de 1 por campo sería normal. Pero si en los 50 campos has visto 500 leucocitos, son 10 por campo, eso ya es anormal. Ya vamos a ver qué puede indicar de infección urinaria. ¿Qué son los piocitos? Los piocitos también los puedes ver vos en el extendido del sedimento. Los piocitos son polimorfonucleares sobre todo, leucocitos deformados porque se aglomeran y se deforman. Eso es un piocito. Entonces, cuando les pregunto qué es un piocito, cierto, es una célula de la pus, decimos, ¿no es cierto? Pero en el fondo la definición correcta es un polimorfo nuclear deformado. Y si preguntan por qué se ha deformado, por aglomeración. Entonces, piocitos vas a encontrar solo cuando haya mucho leucocito, cuando se aglomeren. No puedes encontrar cuando haya poca cantidad. Los eritrocitos de 0 a 3 por campo. Eso es normal. Cilindros, ¿qué son los cilindros? Aquí vamos a aprender bien esto. Cilindro es una forma geométrica, que se caracteriza por tener las dos bases, estas dos bases circulares, ¿no es cierto? Es un cilindro. En el glomérulo, más o menos, en esta última parte del túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores, aquí se secretan, estas células de la pared secretan una proteína, aquí en todo esto, desde aquí. Una proteína que se llama la proteína de Tan-Horsford. Esta proteína nos protege a nosotros de la adhesión bacteriana. Es muy importante. Y siempre estamos secretando esa proteína. Hace que las bacterias no se adhieran. Pero cuando secretan, entonces sedimentan en los túbulos. Y estos túbulos parecen cilindros, ¿verdad? Entonces, si secretan ahí y sedimentan, se forman cilindros de proteína. Si se sintetizan ahí, precipitan, sedimentan, se forman cilindros, ¿verdad? A eso llamamos cilindros urinarios. Ahora, la interpretación de esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque este es el túbulo de la luz y estas son las paredes del túbulo distal, digamos, o si quieren, colector. Estas células sintetizan la proteína de Tan-Horsford hacia el lumen. Cuando es sedimentada se forman los cilindros hialinos. Entonces, ¿qué es un cilindro hialino? Es la sedimentación de pura proteína de Tan-Horsford. ¿Es normal o es normal? Es normal, completamente normal. También es normal que muchas células en el glomérulo descamen, ¿no es cierto? Sean reemplazadas por otras. Pero a veces cuando en los túbulos se está secretando esta proteína son atrapados. Y después se forman los cilindros epiteliales. Es normal también que haya. O a veces en infecciones donde cambian el pH, en afecciones, no infecciones, afecciones crónicas del riñón, o a veces en la normalidad también con cambios de pH. Cuando se están sedimentando estas proteínas y están pasando células epiteliales, entonces sufren granulaciones células epiteliales y se forman los cilindros granulosos. Puede ser normal también. O puede ser expresión de una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, los cilindros más o menos se forman así. Pero esto es más interesante. ¿Qué pasa si hay una lesión aquí, una glomerulonefritis? Y los eritrocitos están empezando a salirse junto con la orina por los túbulos. Y estos son atrapados por la proteína de Tan-Horsford. Se forman los cilindros eritrocitarios, patognomónico de las glomerulonefritis. Pero si aquí hay un proceso infeccioso y han llegado muchos polimorfonucleares aquí, muchos de ellos van a ser eliminados en la orina, ¿verdad? Va a haber leucocituria. Y al ser eliminados puede que esta proteína también los atrape en los túbulos y se forman los cilindros leucocitarios, patognomónico de las pielonefritis, de algo
infeccioso ahí arriba. O a veces ha aumentado la permeabilidad del glomérulo y se estaban secretando grasas y son atrapados por la proteína de Tan-Horsford y se forman los cilindros grasos. ¿Cuándo aumenta la permeabilidad? Cuando sufrimos de un síndrome nefrótico, ¿verdad? Patognomónico de un síndrome nefrótico. Pero para infección urinaria a nosotros nos interesan los cilindros leucocitarios. Entonces, los leucocitos, ya hemos dicho, en el sedimento de 0 a 5, los piocitos no deberían haber, eritrocitos menos de 3, que haya cilindros hialinos epiteliales o granulosos es normal. Bacterias, no deberían haber bacterias, pero se admite que si vos encuentras menos de una bacteria por campo, todavía es normal. Pero esto no es lo que llaman la flora, esto es poner una gota de orina y teñir con una tinción de Gram y contar con un microscopio de 100 o de 400. Si encuentras menos de una bacteria por campo, suponte has examinado 100 campos y has encontrado 80 bacterias, menos de uno por campo. Esto no se correlaciona con una infección urinaria, pero si encuentras en esos 100 campos 150 bacterias, ¿qué significa? Que hay más de una bacteria por campo. Eso podría relacionarse muy bien con que hay infección bacteriana en la orina. Ya vamos a ver. Ahora, ¿qué cambios hay en una infección urinaria? Hemos visto hasta ahora que es lo normal, ¿no es cierto? Es una orina normal. En una infección bacteriana nosotros generalmente examinamos si hay leucocituria, si hay nitritos en la orina y si se hace una tinción de Gram de la orina. Tinción de Gram, no flora microbiana. Si hay bacteriuria. Esas tres cosas son las cosas patognomónicas, estos tres cambios que hay en esto, es patognomónico para la interpretación de infección urinaria. Y es lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir con leucocituria. ¿Qué significa leucocituria? Presencia de leucocitos en la orina, que los has visto en la orina, o que por lo menos has detectado sus enzimas de los leucocitos. Eso ya es medio indirecto, ¿verdad? Pero te sirven. ¿A través de qué modalidades puedes hacer esto? Primero, si encuentras catalasa o esterasa positivo en la orina, ¿qué significa? Que hay leucocitos, ¿verdad? En orina no centrifugada se hace eso. Si en la cámara de Neubauer, hace rato les mostré, hay más de 10 leucocitos por milímetro, ¿qué significa? Que puede ser infección urinaria. En orina no centrifugada. Ahora, si en el sedimento encuentras más de 5 leucocitos por campo, también es significativo de infección urinaria. Mientras más leucocitos haya, más la probabilidad de infección urinaria. Con 10 a veces es negativo el urocultivo, pero si encuentras incontables leucocitos, casi 100% de que el urocultivo va a ser positivo. Si encuentras piocitos, ¿qué significa? Que hay mucho leucocito, ¿verdad? Por eso esos leucocitos se han deformado y se llaman piocitos, lo que estás viendo. Esos también en el sedimento de la orina centrifugada. Ahora, si tú detectas cilindros leucocitarios, ¿qué estás viendo? Leucocitos, pues. Entonces, vean cómo leucocituria, ustedes pueden detectar leucocituria anormal a través de 5 modalidades. Viendo solo con la tira reactiva, las enzimas, contando leucocitos en la cámara de Neubauer, más de 10, contando leucocitos en el sedimento, más de 5, viendo piocitos, eso ya les hace sospechar que hay mucho leucocito en el sedimento, en orina centrifugada, o viendo cilindros leucocitos. A todo eso llamamos leucocitos. La explicación es esta. Vean, los polimorfonucleares tienen gránulos donde hay el catalasa, esterasa. Muchas veces se destruyen los polimorfonucleares. ¿Qué es lo que queda? Esterasa y catalasa. Encontrar esto es evidencia de que habían leucocitos en orina. Esta es la cámara de Neubauer. Si aquí cuentas y a través de una fórmula sacas que hay más de 10 leucocitos por campo, también es patognomónico. 50 por campo será más sensible.
o más específico, mejor dicho. Si ves piocitos así, es porque estás viendo aglomeración de leucocitos, y una aglomeración de leucocitos es aumento, también te hace pensar en infección urinaria. Si en el sedimento encuentras más de 5 leucocitos por campo, si encuentras 10, 20, 30, seguramente la posibilidad va a ser mayor también de que sea una infección bacteriana. A partir de 5 es el límite. Y si ves estos cilindros llenos de eritrocitos aquí en su interior, seguramente también estás viendo leucocitos. Entonces no se olviden, la leucocituria y además la esterasa, no la prueba que hemos visto. Si detectas leucocitos en esta tira, un cambio de color, también puedes ver la intensidad del cambio de color y sospechar cuántos leucocitos hay. Pero en la orina generalmente los leucocitos se los ven así, ¿no es cierto? En cambio estos son eritrocitos. Ahí tienes los piocitos deformados por aglomeración. Y también cuando les decía, hay una infección alta y están pasando leucocitos por los túbulos, son atrapados por quienes, por la proteína de Thom-Horsfall y se forman los cilindros leucocitarios. Entonces, ver cilindros de proteína de Thom-Horsfall con leucocitos adentro, con cualquier tinción que hagan leucocitos, entonces también es leucocituria. Entonces, estas 5 cosas les indica leucocituria anormal, con sospecha de infección urinaria. Ahora, el otro son los nitritos, la presencia de nitritos. Cuando tú consumes proteínas, se metabolizan las proteínas y eliminas nitrato en la orina. Es normal que elimines nitrato en la orina. Pero ¿qué pasa si hay bacterias en la orina? Y en el plazo de 3 horas que están en la vejiga, estas bacterias van produciendo una enzima, nitratos reductasa. Todas las enterobacterias producen nitratos reductasa. Este nitratos reductasa puede cambiar los nitratos a nitritos. Y encontrar nitritos en la orina, ¿qué va a significar? Una prueba indirecta de que pueden haber enterobacterias que están produciendo nitratos reductasa, por eso vos estás encontrando los nitritos en la orina, ¿verdad? La leucocituria es bastante sensible. Los nitratos, encontrar nitritos en orina es muy específico de infección urinaria. Si encuentras nitritos, casi 100% de que es infección urinaria, excepto cuando el paciente está tomando mucho ácido ascórbico, mucha vitamina C, que te produce positividad. La vitamina C, por su acidez, también te convierte los nitratos en nitritos. Pero si preguntas al paciente y le dices, ¿estás tomando vitamina C? No. Y tiene los nitritos positivos, sospecha fuertemente de que hay nitritos. Si tiene leucocituria y tiene nitritos, casi seguro que es infección urinaria. Y la tercera sería encontrar bacterias. Eso no lo hace ningún laboratorio. De vez en cuando lo hacemos en mi hospital. Hacemos una gotita, ponemos ahí del sedimento y lo preparamos con una tinción de grano. No una gota 0,01 ml. Y lo vemos. Si queremos ver con 100 de aumento y hay más de una bacteria por campo, es positivo. Si queremos ver más en 400 y hay más de una bacteria por campo, es positivo. ¿Ya? Generalmente en orina no centrífuga, depende del aumento. En general, esto no lo hace ningún laboratorio. La bacteriuria es otra prueba de infección urinaria. Se los puede ver así. Aquí no hay duda, pues. No hay menos de una bacteria por campo. Esto es un campo nomás. Hay 30, 40 bacterias por campo, estoy viendo. Entonces, en la infección urinaria nos importa mucho el aspecto físico de la orina no centrifugada. Sí, ¿no? Porque casi siempre dicen que, ¿cómo se llama? La orina en una infección urinaria es fétido. El color tiende a ser más lechoso, el aspecto igual. Pero eso no te determina que sea infección urinaria. Por lo tanto, estos datos no te sirven para decir fuertemente infección urinaria. En la tira reactiva, el pH es variable en una infección urinaria y la densidad lo mismo.
La presencia de benzidina significa eritrocitos, ¿no? Quizás si la infección urinaria es secundaria, por ejemplo, a un cáncer, secundario a un lito, a una piedra y a un cálculo, bueno, quizás es significativo, pero para decir infección urinaria no. Pero encontrar esterasa o catalasa, eso sí te está indicando infección urinaria, que puede haber infección urinaria, que hay leucocituria. La glucosa, más es para controlar a los diabéticos, ¿verdad? Los cuerpos cetónicos, lo mismo. La albúmina, de negativo a 1 cruz es positivo. Los niños con infección urinaria a veces hacen fiebre, hasta 2 cruces es positivo. Tampoco es patognomónico de infección urinaria. La bilirrubina, el urobilinógeno, pero sí nitritos. Y vean cómo en la vida reactiva hay 2 cosas que sí nos sirven bastante. La esterasa y los nitritos. Y por supuesto la catalasa, que a veces se hace por otro tipo de reacción. En la cámara de Neubauer, encontrar leucocitos más de 10 por milímetros sí es positivo. 50 sí, mucho más. Y en el sedimento urinario, encontrar leucocitos más de 5 por campo significa infección urinaria. Piocitos, ni que hablar, significa que hay mucho leucocito. Encontrar más bacterias, más de una o más bacterias por campo también. O encontrar cilindros leucocitarios, ¿no? Pero si encuentras esto, eritrocitos, sí, si encuentras puede ser que haya lesión, pero no siempre infección urinaria. Cilindros epiteliales, granulosos y alinos no te interesan mucho. Entonces, en el sedimento, estos son valores que sí te sirven para sospechar infección urinaria. Entonces, no se olviden nunca, infección urinaria en un uroanálisis es casi sinónimo de una buena leucocituria a través de las 4 modalidades, esterasa positivo, más de 10 leucocitos por milímetro cúbico en la cámara de Neubauer, más de 5 leucocitos en el sedimento por campo, encontrar piocitos o encontrar cilindros, nitritos o una bacteriuria también. Aquí tienen, por ejemplo, un cilindro leucocitario, lo que les he mostrado. Le está indicando leucocituria, ahí está ese cilindro. Aquí tienen un cilindro hialino, pura proteína de Tom Horsford, ¿no? Hialino, bien hialino. Aquí tienen con células epiteliales en el interior, normal también, igual acá, igual acá. Aquí tienen las células epiteliales se han granulado, granuloso se ve, normal también. Aquí tienen cilindros hemáticos llenos de eritrocitos. Eso es patognomónico de una glomerulonefritis. Vean tantos eritrocitos dentro de esa proteína. O si ven cilindros grasos, grasa ven con una tensión de Sudan 3 de los cilindros, patognomónico de síndrome nefrótico. ¿Verdad? Es el tema bien sencillo, pequeño el tema, pero yo siempre digo, de mucha utilidad en el futuro para ustedes. Bien, a ver, dejar parar compartir, ya. ¿Alguna pregunta que puedan tener? Chicos, No, doctor. ¿Han entendido todo o no han entendido nada? como Entendió, ustedes, doctor. Muy buena presentación. como Doctor, gracias. doctor estaba definitivamente, primero de la utilidad, no completamente de acuerdo con usted, utilidad absoluta. Y yo creo que si alguno de ellos no ha entendido así de una forma pero tan didáctica, realmente esto es nada más para reafirmar todos los conocimientos que ya tienen, ¿no? Entonces, ha estado excelente y espero, no sé, ¿tiene alguna pregunta, chicos?
Cuando no preguntan, dicen o han entendido todo o no han entendido nada. El doctor Sánchez Sí, dice eso, ¿no? es cierto. Bueno, Yo confío en que sí se ha entendido porque la verdad, doctor, estaba muy, muy, muy claro. gracias, Nas. Y lo mejor es esto de que a veces también en las clases lo que más vemos es solamente los resultados de los laboratorios y aquí mostrándonos las mismas células y todo eso, entonces una maravilla para mí, ¿no? Excelente. Gracias, pues, espero ayudaros en lo que pueda, en otra. Nosotros Ya, muy agradecidos, doctor, de verdad. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Todos sabemos que pues fin de semana uno siempre quiere estar libre, ¿no? De cualquier actividad y nosotros agradecidos de que usted nos haya permitido abusar un poco de su tiempo. Muchísimas gracias. No, es un gusto. Gracias a ustedes por escuchar. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Estuvo buena la clase. Gracias, doctor. De nada, chao, chao, chicos. Realmente ha estado muy buena. Bien, chicos, quería yo preguntarles, les había pedido que se queden todavía en la reunión, porque quiero preguntarles cómo anda esto de lo que habíamos hablado sobre el uniforme y las credenciales. Creo que por ahí está Altair. Esta semana, por ejemplo, él ha intentado llegar a sus clases en el Hospital Viedma y no lo han dejado ingresar. Entonces, para el 1 de enero, todos deben contar con su uniforme y su credencial. Y a veces uno piensa, bueno, esto va a ser un cacho, no, tarda, porque hay que verificar que los nombres estén bien escritos, en el caso del credencial, ¿no? Que estén bien escritos los nombres, tiene que estar su fotografía y también ya hemos hecho que antes estén en la credencial la fecha que va a durar, ¿no? Que sería de todo el año del 2022 y que esté avalado por la firma mía y mejor si avalamos con la mía y la del señor decano. Entonces así ustedes van a poder ingresar a todos los hospitales, no solamente al Hospital Viedma. Precisamente por la pandemia, saben ustedes que en todos los lugares hay pues vigilancia y restricciones para el ingreso. Entonces, ustedes con el credencial van a poder ingresar a cualquier hospital. Y eso es sumamente importante. Entonces, quería saber cómo andan las averiguaciones, cómo es que se están organizando, un poquito qué más han hecho. Yo sé que están atareados con los exámenes y todo eso, pero tenemos que sacarle tiempo al tiempo y ponernos de acuerdo en estas cosas que son muy, pero muy importantes. No quisiera que lleguen el 1 de enero a algún hospital y no los dejen entrar y que les toque el turno y que el docente, no, ese tipo de problemas los tenemos que evitar. Bueno, a ver si alguien puede decirme cómo anda la cosa. Ya. Ya. Claro, claro que sí. Ya, Mimi, pasen mañana por la oficina y pídanle a la secretaria que les preste uno de los credenciales que no han recogido para que les sirva más o menos de modelo. ¿Ya? Hay ahí una bolsa que estaban con credenciales, la mayoría eran del interior que ya se hicieron sus credenciales y la universidad de allá no autorizó que hagan aquí el internado, entonces no los recogieron y están ahí en la oficina
Entonces, que les preste uno de esos para que ustedes vean y puedan llevar y cotizar, ¿no? Decir, queremos más o menos algo así. No es exactamente igual porque ustedes pueden ver si le falta alguna otra cosa, quieren añadir algo, ¿no? Pero esa es una base para que ustedes puedan hacer la cotización. Están ahí el logo de la facultad y los colores también de esos están bien. Y así para que se cuelguen al cuello, ¿no? Yo prefiero que sea así para que ustedes lo tengan colgado en el cuello y no que con un broche que se ha caído, que se ha roto y no sé qué cosa. ¿Ya? Por favor. Por la oficina, sí, como no estoy yendo yo, pero está ahí la secretaria, yo de todas maneras le voy a pasar mensajito también, ¿ya? Y acerca de los pijamas, azul, o sea, para mí también me parecía un excelente color y les había comentado que los del año pasado, no, los del anteaño pasado hicimos azules. Resultó de que azul eran los residentes del Hospital Cochabamba. No los han dejado usar por nada, que como el interno va a ser igual que el residente y que no sé qué. Y no me acuerdo qué otra especialidad, también en el Viedma habían tenido azul y los residentes que no aceptaban. Entonces, entre los que están ahorita rotando, me gustaría que un poquito vean eso, ¿ya? Para que no tengamos nuevamente ese problema. ¿Listo? Por eso yo les decía, me dio la impresión, no estoy segura tampoco, pero el año pasado se hicieron verdes y resulta de que también, bueno, como han usado los mamelucos y esas cosas, tal vez no le han puesto tanto énfasis en que ya tenemos el color y no sé qué. Yo incluso tuve que hablar con el jefe de enseñanza del Hospital Cochabamba y le dije, bueno, ellos ya han invertido en ese color de pijama y además en su identificación dice interno, ¿no? Pero es que les confunden y claro, a veces los familiares especialmente tienen más confianza de hablar con el interno que con el residente, que no siempre tiene un comportamiento pues así de colaboración, ¿no? Si no se cree el jefe y anda mandoneando y todo eso, y los familiares obvio no se les deben acercar. Entonces hay ese, podríamos decir, celo profesional, ¿no? De decir, pero es que le dan más importancia al interno que al residente. Y por eso les decía que, a ver, veamos eso del color. A mí me parece excelente el azul. Yo dije de los colores de la facultad que son rojo, azul y blanco, ¿no? Entonces el azul está perfecto. Ese fue el razonamiento. O tal vez hacer un azul, porque el que he visto yo que usan es este azul oscuro, ¿no? Marino oscuro. Tal vez podríamos hacer un marino un poquito más claro para que de alguna forma no sea exactamente igual a los que ya usan. Por mi parte está muy bien el color. Bueno, y los mandiles, chicos, me gustaría que todos tengan el mismo mandil con el mismo bordado de su identificación, si han podido cotizar eso. Doctora. Sí, adelante. Una consulta. Entonces, ¿es obligatorio que tanto la pijama como el mandil tengan bordados el escudo de la universidad y el nombre de cada uno de nosotros? Porque yo le cuento que a veces cuando voy a la mater, cuando vi compañeros que solo lo han escrito con lapicero o le pusieron solo... Ya. Eso ha ocurrido precisamente por esto de que cuando hemos ingresado a esta gestión que está terminando, no usábamos mandiles, solamente los mamelucos, ¿no? Y ya después, a medio año, hemos empezado a usar recién los mandiles, y por eso es que no tenían todos. Esa es una cosa. Y la otra, en la maternidad, o sea, todo el complejo Viedma,
solo estamos nosotros, no hay mayor problema. Pero, por ejemplo, en la Caja Nacional, en la Caja Petrolera, en el Cochabamba, en Sacaba, en Quillacollo, están los de la universidad privada. Y aunque a ellos no les guste, San Simón es San Simón. ¿No es cierto? Entonces, que ustedes estén identificados como San Simón, primero les abre muchas puertas y también mucha confianza con los mismos pacientes. No, él es de San Simón, es otra cosa. No es lo mismo que ser de la Univalle. Y todos los de la privada tienen su identificación en su mandil y en su pijama. ¿No? Por eso es que yo preferiría que todos estén uniformados. Eso también nos da presencia, podríamos decir así. Bueno, yo estoy segura de que la mayoría de ustedes, chicos, van a hacerse un nuevo mandil para empezar el internado. Yo sé que también tienen, es cierto, ¿no? Pero por lo menos el bordado y el sello, que no les va a costar tampoco mucho haciendo un buen contrato, podrían hacer que sea el mismo, ¿no? Que tengan su identificación. Por favor, tengan su identificación. No tengan miedo a que sepan cuál es su nombre. Más bien al revés, uno tiene que decir, este es mi nombre, yo soy tal persona, ¿no? Para que los familiares y el personal médico no solamente médico, todo el personal en el hospital se dirija a ustedes por su nombre, ¿no? Si está ahí, entonces eso va a ayudar muchísimo en lo que hemos estado hablando estas semanas en las relaciones interpersonales, ¿no? La importancia que tiene el estar bien identificados. Bueno, vean las cotizaciones, con seguridad que van a poder encontrar algunas que son buenas. Incluso de los pijamas también. Ustedes vean si hay alguna empresa que puede traerles y a veces puede resultar que sea mucho más económico que hacer, la costura aquí, ¿no? Depende mucho también de la tela. Esa es otra cosa que, por favor, les voy a pedir